Muy buena gente, soy el Cagrone, el Grone de Grone Stats y hoy estamos en un nuevo video para el canal, ya con la temporada 2025 terminada, al menos en la primera división, porque la Liga 2, la Liga 3 todavía se siguen jugando, falta definir a los que van a ascender, viene la Copa Perú, pero en la Liga 1 ya se definió el campeonato y quiero empezar a sentar un poco las bases del canal, que son la programación en Python y también el manejo de bases de datos. Vamos a empezar de lo más básico, de lo más base, que es Excel, que creo que todo peruano que me esté viendo ha escuchado alguna vez de Excel. En este formato de archivos es muy popular aquí en Perú y se manejan los datos así. Entonces vamos a empezar a través de un script en Python a crear gráficos utilizando una base de datos sencilla de los equipos de la Liga 1. Si estás interesado en este tipo de contenido para aprender, no te olvides de darle like, suscribirte. Esto es completamente gratis. Lo único que quiero hacer es enseñarles las librerías para aprender de datos que no son nada complicadas. Tienen que instalar nada adicional a un editor de código como Visual Studio Code y también pues Python como tal lo tienen que descargar. Es bastante sencillo en realidad. Bueno, mi gente, ya estamos aquí con el Excel del que les estaba hablando. El color más característico, el nombre completo, un 0 o 1, que es un concepto llamado booleano, o verdadero y falso. 0 significa falso, 1 significa verdadero, entonces el nombre de la columna suele tener nombre distintivo y relacionado a una pregunta. En este caso el nombre de la columna es equipo altura y pues la respuesta posible es sí o no. Esta es una técnica que normalmente se utiliza para que las columnas de carácter booleano no tengan ningún problema al momento de ser programadas. Ahí tenemos nivel competitividad, que esta es una columna de categoría, candidato, promedio, competitivo y descenso. Esas son nuestras cuatro categorías para nivel de competitividad. Lo hemos distribuido de manera que hayan cuatro equipos por cada categoría, al menos, ¿no? Excepto en promedio sí hay 6 y en descenso hay 5. La idea era que sean 4, pero ya saben, son 19 equipos en vez de 16, que es lo ideal. Nos conseguimos adecuar agregando 2 a promedio y agregando 1 al descenso. ¿Quiénes corresponden los equipos de cada categoría? Lo vamos a ver a continuación. Los equipos que yo al menos preví que iban a disputar el descenso: Deportivo Binacional, Ayacucho FC, UTC, Juan Pablo II College y Alianza Universidad. Realmente los 5 han terminado peleando el descenso. Uno ya está descendido, que es Deportivo Binacional. Y bueno, Ayacucho, UTC y Alianza Universidad se encuentran en la pelea más reñida por el descenso junto a Comerciantes Unidos. Comerciantes Unidos yo creo que lo podríamos considerar un equipo del promedio, con las justas, ¿no? Y bueno, Juan Pablo II también está ahí peligrando el descenso todavía. Así que el cambio podría ser ese, ¿no? De Juan Pablo II por promedio y Comerciantes por descenso. Pero de todas maneras, me parece a mí que Comerciantes Unidos va a terminar por encima que Juan Pablo II a fin de año. En cuanto a los equipos promedio, ya adelantamos a Comerciantes Unidos, pero también están los Chancas de Andahuaylas, Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso del Cusco, Alianza Atlético de Sullana y Sport Boys. Vamos a continuar con la categoría de competitivo. ¿Y quiénes están aquí? Atlético Grau, ADT, Cienciano y Cusco FC, los cuatro equipos que estuvieron clasificados del 2024 a la Copa Sudamericana. Al final terminaron quedando Cienciano y ADT. Pero de todas maneras me parece que estos cuatro equipos son los que el año pasado dieron mejor consistencia, tanto en la apertura como en la clausura, y que también tienen un respaldo institucional un poco más fuerte como para seguir proyectos a largo plazo. Por eso es que están en competitivo, que es casi la categoría de candidato. La categoría de candidato ya sabemos que están los tres de Lima y el último equipo de regiones en campeonar, bueno, ese fue Binacional, perdón. Pero bueno, se podría decir que Melgar se ha metido en los últimos años en la disputa entre ser candidato cada año. Es cierto que este año decepcionó. Este 2025 armaron mal su plantel. Tampoco Riboneto pudo plasmar una buena idea de juego. Ahora está Juan Máximo Reynoso. Melgar, a pesar de todo eso, para mí era candidato este año. No sabía que nada de eso, que todo eso iba a pasar, en realidad. Y de ahí los tres grandes: Universitario, Alianza Lima y Cristal. La U se disparó.
simplemente no tuvo competidor este año. Desde la apertura se veía a un Universitario muy bien armado. Sí, bien es cierto que tuvieron cambio de técnico. La contratación de Fossati fue una buena contratación en el sentido de que el esquema se mantuvo igual. Los jugadores ya sabían a lo que se juega, no hicieron ningún experimento raro. Finalizaron campeones, ganando en la jornada 35, a falta de 3 fechas para que termine el torneo. Así que nada, pues aquí está, como pueden ver, la carrera de los puntos de cada uno de los equipos. Sí lo hice manual, claramente esto no está provisto por ninguna página de datos, pero nada, es un trabajo bastante sencillo de todas maneras. Y vemos que los mejores fueron entre Cusco, Alianza, Cristal y nada más, porque la U ha ganado con más de 10 puntos de ventaja sobre ambos. Ahora solamente queda estudiar qué fue lo que pasó durante esta temporada y durante las últimas 4. Más allá del tricampeonato de la U, sabemos de que ha estado disputado entre Alianza Lima y Universitario. Entonces, pues, ¿qué le faltan los equipos de regiones? ¿Qué le faltan a los demás equipos para ponerse a la par y también competir por instancias internacionales, que es lo que nos preocupa a todos los peruanos, que nos vaya bien, a todos los equipos del Perú en estas últimas instancias, de que nos den más cupos a torneos extranjeros? Vamos a mejorar la calidad de la liga desde el análisis de datos, desde lo que podamos hacer. Así que ahora lo que queríamos crear es un gráfico de líneas de cómo va evolucionando este, este esquema. Para eso le he pedido a mi estimado ChatGPT que me cree un código que les voy a mostrar a continuación cómo funciona, paso a paso, bloque por bloque, para que ustedes también puedan saber cómo interpretar códigos que a veces les manda ChatGPT cuando les preguntan y ustedes pues ya tienen su intérprete instalado, ya tienen todo instalado, pero realmente no saben cómo funciona ese código, no saben qué tienen que modificar en caso quieran agregar una cosita simple y no tenga que ChatGPT hacer todo de nuevo, ¿no? Vamos a pasar ahora rápidamente con el código en Python. Ya estamos aquí de regreso con Nina y ella les va a explicar cómo funciona este código que vemos aquí en Python tan hermoso. Primero que nada, las librerías que necesitarán tener instaladas no son para nada difíciles de encontrar. Vemos que son Streamlit, Pandas, NumPy, Plotly, OpenPy. OpenPy es para abrir el Excel, Streamlit es para la interfaz, Pandas y NumPy son las que nos van a permitir manejar los datos y Plotly terminará siendo la librería más importante, ya que con Plotly y Plotly Express vamos a poder graficar lo que son los gráficos de líneas que nos interesa hacer en el video de hoy. Como ven, tenemos a Pandas, Streamlit y Plotly Express como las librerías importadas para este pequeño script en Python. Nada más tiene, a ver, nada más tiene 200 líneas, 200 líneas, menos de 200 líneas. Entonces no es nada complejo. Lo que hace primero que nada es leer el archivo. Nos pide nuestro archivo Liga 1 2025 y en caso lo encuentre, después de un pequeño condicional, en caso lo encuentre va a empezar a atribuirle pesos a cada categoría. Esto es la base más importante para la composición del índice que vamos a elaborar en este gráfico de líneas. El índice será llamado el índice del campeón. ¿Por qué será el índice del campeón? Porque son los puntos o la línea imaginaria en la que un club tiene que cruzar para llamarse campeón, para ser campeón. ¿Cuántos puntos necesita un club peruano para ser campeón de Liga 1? Esa es una gran pregunta. ¿Cuántos puntos se han ganado en los últimos 4 años? Aproximadamente 80. Entonces lo que estamos haciendo es poner en nuestros parámetros que el campeón peruano, para ser campeón, necesita llegar a 80 puntos. Y pues también sabemos que la U ganó en 35, 34 jornadas. Vamos a poner que se trate de ganar en 34 partidos válidos. Vamos a hacer con eso es
que los pesos, en el caso de candidato, el peso es 1. En el caso de competitivo es 0.95. En el caso de promedio 0.90 y descenso 0.85. Son pesos no muy distintos el uno del otro. Simplemente atribuye qué tan difícil o qué tan fácil es el enfrentamiento entre un equipo de ese nivel de competitividad con otro. Es decir, un candidato a Alianza Lima tiene más facilidad de ganarle a uno de descenso. Y a un de descenso le vale muchísimo más ganarle a un candidato o a un equipo más competitivo que él. En ese sentido, estamos tratando de retribuir a los equipos que pueden ser sorpresa, como los equipos estipulados al descenso y los equipos promedio, y también saber cuántos partidos necesitan esos clubes para ser campeones. Y en base a eso saber si es que están cerca tanto de campeonar como de mantenerse en primera división. Este índice lo vamos a hacer del 0 al 100. Entonces, el 0.5 o el 50, en este caso, sería el punto de quiebre en el que tiene que llegar un equipo, tanto de descenso como candidato, como promedio, como competitivo, para mantenerse en la Liga 1. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Haciendo matemáticas. Simplemente vamos a hacer unos puntos esperados para cada uno de los equipos y para eso vamos a multiplicar los puntos válidos por la división del peso por el promedio de todos los pesos de todos los equipos de la Liga 1 y lo vamos a multiplicar por un factor que es exactamente el mismo pero de puntos del campeón, en el que aquí vamos a tomar en cuenta los puntos que son necesarios para campeonar. Ahora, los puntos reales son los puntos que se consiguieron de fecha a fecha y se van a leer en todas las columnas que empiecen con J. Aquí en nuestro Excel hemos visto que las únicas columnas que empiezan con J son las que contienen el acumulado de puntos y pues eso se va a sumar básicamente y alojarse en la columna puntos reales. Luego el índice del campeón es una división simple entre los puntos reales con los puntos esperados. Vamos a generar una tabla bastante sencilla que estará ordenada por el índice del campeón desde el mayor hacia el menor. El resultado esperado es que la U tenga un cociente de 1.0 o cercano a 1.0. Ahora, para hacer el gráfico final, sí es un poco más detallado cada cosita que puede hacerse con las figuras de Plotly Express y sobre todo en bar, pero vamos a tratar de ir de a pocos con lo que nos va a mostrar ahora y lo que queremos generar. Nosotros lo que queremos primero que nada es las categorías de los equipos y queremos en base a eso generar este gráfico. Nosotros ya tenemos el resultado almacenado donde estará tanto el índice del campeón como los puntos esperados y los puntos reales. Entonces ese mismo data frame, o sea, ese mismo set de datos, lo vamos a mostrar en la figura. En el eje X pondremos la columna de equipo, en el eje Y el índice del campeón y en base a eso vamos a ver qué tan cerca en un gráfico de barras, qué tan cerca estuvieron los equipos el uno comparado con el otro en cuanto al índice del campeón. Y ahí vamos a marcar una línea con los equipos del descenso. Ponemos 4 porque es para motivos del gráfico que siempre cuentan un espacio adicional al final. Sabemos que son 3 posiciones del descenso. Entonces ahí lo que vamos a hacer es añadir una línea a la mitad, por eso el 0.5, para que no marque ningún equipo. Y lo que vamos a marcar ahí es la zona del descenso. Luego la evolución del índice por jornada, que es lo que vamos a ver después en esta segunda parte del video. Nos quedan estas demás líneas de código. Así que vamos a ir ejecutando la primera parte, que es la que nos va a dar el índice del campeón. Y luego vamos a ver el gráfico de evolución.
Para ver el gráfico que acabamos de crear en este código es bastante simple, solo tenemos que poner Streamlit run, que significa pues Streamlit corre, y ponlo en mi navegador. Y de ahí ponemos el nombre del archivo .py, y lo que va a hacer es abrir un navegador. Después de ser ejecutado, vemos que aquí nos va a pedir el Excel, así como les dije en la primera parte del código, lo que va a hacer es pedirte el archivo Excel. Así que yo lo tengo en mi escritorio y lo voy a cargar. Así que ahora vamos a ver primero el índice del campeón. Vemos que la U tiene 0,98, ya que en 35-34 partidos ya está a nada de ser prácticamente campeón. Se podría decir que de los 80 puntos esperados ya tiene 78. Entonces está en un 0,98 listo para ser campeón. Mientras tanto, vemos aquí en el gráfico de barras que les expliqué hace un momento que los equipos que están descendidos, bueno, Deportivo Binacional ya está descendido porque no sumará más puntos en el resto del año. Alianza Universidad con 0,35 y Ayacucho FC son los que más peligran, los que ahorita están en el descenso, aunque está disputándolo con Juan Pablo II College, que como les dije, podría terminar disputando el descenso, y también UTC y Comerciantes Unidos. Al parecer, la lectura no estuvo tan alejada de la realidad, y es que los equipos predestinados al descenso terminaron peleando puestos de descenso, y los equipos promedio se quedaron en el promedio y sorprendieron incluso, porque los equipos que yo diría que eran competitivos como Cienciano, ADT y Atlético Grau se quedaron a mitad de camino para ser campeones. Atlético Grau asegura casi su permanencia en primera división, Cienciano y ADT también. Y el que mejor rendimiento tuvo de lejos de los competitivos fue Cusco FC, incluso superando a los candidatos, a excepción de obviamente el tricampeón y campeón actual Universitario de Deportes, que tiene una distancia bastante considerable equiparada al resto. Ahora vamos a ir al siguiente gráfico, que bueno, primero tenemos la tabla en la que se está mostrando jornada a jornada la evolución del índice del campeón. Les voy a enseñar cómo se hace eso. Ahora, esto es lo que quiero que vean y que les voy a mostrar. Este gráfico primero con los filtros en los que están algunas de las columnas que ya les mostré al inicio del video. Primer filtro, nivel de competitividad. El segundo filtro, la región, centro, norte o sur, ya que no puedo hacer de costa, sierra y selva porque no hay ningún equipo de la selva en primera división. Y pues los departamentos de cada equipo. Este gráfico es el que quiero que vean, ya que es el que va a demostrar cuál es el camino jornada a jornada de los equipos de la Liga 1. Podemos ver que Universitario se despega desde ese encuentro por la jornada número 28 del acumulado, en la que Universitario le gana a Cusco FC y termina con el aventón necesario para campeonar, mientras que Cusco FC acumula resultados no tan positivos que permite más bien a Alianza Lima acercarse a ese segundo lugar, aunque de todas maneras Alianza está lejos de Cusco y posiblemente termine disputando ese playoff por el segundo lugar. También tenemos este filtro de la condición de altura, que nos va a agregar o quitar del gráfico los equipos con o sin altura, y este análisis sería interesante complementarlo con los partidos de las copas internacionales que tuvo cada equipo y ver más o menos cómo afectó a su rendimiento, porque definitivamente en la apertura sobre todo debe haber afectado a los equipos que clasificaron tanto a Copa Sudamericana como a Copa Libertadores. Y ya estamos de regreso, ahora sí lo último, lo prometo, del código de Python para ver cómo se hace el índice de evolución por jornada.
vemos que aquí tenemos una copia simple del data frame que habíamos conseguido antes, pero solamente las columnas de equipo y puntos esperados. ¿Por qué? Porque vamos a recorrerlo en cada jornada y hacer la división que habíamos hecho anteriormente con los totales. Esta vez lo vamos a hacer jornada a jornada, lo vamos a clipear, redondear a 2 decimales y luego pues terminar con esta columna de puntos esperados para solamente mostrar la evolución jornada a jornada en el mismo data frame de jornada a jornada, ¿no es cierto? Se hace en el mismo lugar, se reemplazan los valores. Y ahí tenemos la tabla de evolución en la que vamos a imprimir el data frame. Se imprime por Streamlit en forma de tabla. Todo lo que tiene ST adelante es lo que se muestra en la interfaz de Streamlit. Por eso es que acá tenemos también el título, tenemos lo de sube el archivo, todo con ST antes, porque es lo que hemos determinado como Streamlit, lo que es el parte de la biblioteca de Streamlit. Ahora, luego de hacer la tabla de evolución, lo que queremos hacer es el gráfico de evolución para cada equipo. Para eso tenemos que tomar en cuenta no solamente las jornadas, sino también tenemos que tomar en cuenta las categorías que creamos para que los filtros surtan efecto. Este bloque de código lo que hace es eso de asignar los colores, niveles, regiones, departamentos al data frame que teníamos creado previamente y para que los filtros de visualización funcionen correctamente. Y aquí esto es dividirlo en 3 columnas, algo de Streamlit de la interfaz, y en uno el nivel de competitividad, en otro el de región y en otro el de departamento. Como ven, la estructura del código es prácticamente la misma, en la que solamente cambian los nombres de las variables, pero se sigue utilizando el multiselect de Streamlit y ahí tenemos el filtro de condición de altura que solamente es de este bloquecito, ya que como les dije, simplemente tienen que revisar si es que son equipos de altura o si es que no. Mostramos los equipos de altura o los equipos que no son de altura. En caso se muestren los equipos de altura, se van a filtrar según si es un 1 y en caso no, en caso si es un 0. Hace bastante sencillo esta asignación para mostrar a los equipos que son de altura o no. Y ahí aquí se aplican los filtros que habíamos delimitado previamente con el multiselect. Y finalmente el gráfico. Simplemente vamos a mandar el data frame con los filtros puestos, ya estén activados o no, los de mostrar altura y los de nivel de competitividad, región o departamento. Y lo que vamos a hacer es imprimirlo según el color map del mapeo de los colores anteriormente definido. Y según esos colores se va a trazar cada línea para cada equipo. Luego tenemos que el índice del campeón estará en el eje Y, en el eje X estará la jornada numérica. Y lo que vamos a también agregar son las líneas de permanencia, la línea de campeón y finalmente el layout que es pues los títulos de índice de campeón, el título de la leyenda, etcétera, ¿no? Finalmente lo imprimimos con el método de Streamlit que es Plotly Chart y también pues ponemos el caption con el texto que les leí, ¿no es cierto? Que le explica al usuario qué es lo que se está creando. Mi gente, eso fue todo el código que te da esta hermosura. Para mí es un trabajo bastante sencillo que lo hice en pocas horas, pero sé que para cualquiera que no esté para nada familiarizado con la programación, le puede parecer algo complejo. Entonces, lo que les quiero demostrar es de que no es nada difícil hacer este tipo de gráficos, hacer este tipo de interfaces para ti mismo, para tu trabajo, para lo que a ti te interese. Y nada, este tipo de contenido vamos a estar haciendo aquí en el canal, exclusivamente de fútbol peruano, tanto de Liga 1, Liga 2, Liga 3. Vamos a expandirnos también a lo más que podamos, ver temas de gestión de datos, de gestión del fútbol, también un poco de IA, de
cómo con detectores de inteligencia artificial podemos crear estadísticas, podemos crear mapas de calor, también cómo obtener datos de páginas web acerca del fútbol peruano. También voy a poner a disposición de ustedes todo este código, todo lo que veamos en el canal lo voy a poner a disposición de ustedes porque esto es educación y es gratuito. Así que nada, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse y gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo video.